Este es un 3, que está escrito de manera descuidada y renderizado en una resolución extremadamente baja de 28 por 28 píxeles. Pero tu cerebro no tiene problemas reconociéndolo como un 3. Quiero que te tomes un momento para pensar en cuán loco es que el cerebro humano pueda hacer esto sin esfuerzo. Lo que digo es que este y este son también reconocibles como 3, incluso si el valor de cada píxel es muy diferente de una imagen a la otra. Las células fotosensibles en específico que se están disparando en tu ojo cuando ves este 3 son muy diferentes de las que se disparan cuando ves este 3. Pero algo dentro de esa loca e inteligente corteza visual tuya identifica que estos representan la misma idea, mientras que al mismo tiempo reconoce otras imágenes como ideas propias y distintas. Pero ¿qué pasa si te digo, hey, siéntate y escribe un programa que tome una rejilla de 28 por 28 píxeles como esta y arroje un número en particular entre 0 y 9, diciendo cuál número piensa que es? Bueno, la tarea pasa de lo cómicamente fácil hasta lo intimidantemente difícil. A menos que vivas en una cueva, creo que en realidad no necesito motivar la relevancia e importancia del aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas y las redes neuronales, tanto en el presente como en el futuro. Así que lo que quiero hacer aquí es mostrarte qué es realmente una red neuronal, sin asumir conocimientos previos, y ayudarte a visualizar cómo funciona, entendiendo la red neuronal como una pieza matemática. Mi esperanza es que sientas que esta estructura en sí es inspiradora, y que tengas la sensación de que sabes a qué se refieren en realidad cuando lees o escuchas que una red neuronal, entre comillas, aprende. Este video será dedicado a la parte de la estructura, y el siguiente abordará la parte del aprendizaje. Lo que vamos a hacer es analizar una red neuronal que puede aprender a reconocer dígitos escritos a mano. Este es, en cierto modo, un ejemplo clásico para empezar a abordar el tema y me da gusto apegarme al status quo, porque al final de los videos quiero que veas algunos buenos enlaces donde puedes aprender más, descargar el código que hace esto y jugar con él en tu computadora. Hay muchas variantes de una red neuronal y en años recientes ha habido una especie de apogeo en las investigaciones sobre estas variantes, pero en estos dos videos introductorios tú y yo solo vamos a ver la forma simple y ordinaria, sin consideraciones añadidas, pues esto es algo así como un requisito para entender cualquiera de las variantes modernas más poderosas. Y créeme, aún así esta forma está llena de complejidad y merece la pena darle vueltas en nuestra mente. Y es que, incluso en esta forma simple, la red puede aprender a reconocer dígitos escritos a mano, lo cual es una cosa muy genial para que una computadora sea capaz de realizar. Y al mismo tiempo, verás cómo se queda corta en algunos detalles que esperaríamos que pudiera cumplir. Como el nombre sugiere, las redes neuronales están inspiradas por el cerebro, pero examinemos eso en partes más pequeñas. ¿Qué son las neuronas y en qué sentido están conectadas entre sí? Cuando digo neurona, en todo lo que quiero que pienses es en una cosa que almacena un número, específicamente un número entre 0 y 1, nada más que eso. Por ejemplo, la red empieza con un montón de neuronas correspondientes a cada uno de los 28 por 28 píxeles de la imagen de entrada, lo cual es 784 neuronas en total. Cada una de estas alberga un número que representa un valor en la escala de grises del correspondiente píxel, oscilando en un rango desde 0 para píxeles negros hasta 1 para píxeles blancos. Este número dentro de la neurona se conoce como su activación, y la imagen que debes tener es que cada neurona es iluminada cuando su activación es un número alto. De modo que todas estas 784 neuronas forman la primera capa de nuestra red. Ahora, saltando a la última capa, esta tiene 10 neuronas, cada una representando uno de los dígitos. La activación en estas neuronas es, de nuevo, un número entre 0 y 1 que representa qué tanto el sistema cree que una imagen dada corresponde a un dígito dado. También hay un par de capas en medio llamadas las capas ocultas, que por ahora las dejaremos como una gran interrogante para indicar cómo rayos será posible que este proceso de reconocer dígitos vaya a ser factible. En esta red escogí dos capas ocultas, cada una con 16 neuronas, y admito que esa es una elección aleatoria. Para ser honesto, escogí dos capas basándome en la forma en la que quiero presentarte la estructura más adelante. ¿Y 16? Bueno, esa fue una buena cantidad para colocar en la pantalla. En la práctica, hay mucho espacio para experimentar con una estructura específica. La manera en la que la red trabaja con las activaciones en una capa determina las activaciones en la siguiente capa.
Y, por supuesto, la esencia de la red como un mecanismo que procesa información se reduce a cómo exactamente es que repercuten las activaciones de una capa en las activaciones de la siguiente capa. En esto hay una ligera analogía con una red biológica de neuronas. Un grupo de neuronas activándose provoca que otras se activen. Ahora bien, la red que muestro aquí ya ha sido entrenada para reconocer dígitos. Y permíteme explicarte lo que quiero decir con eso. Significa que si pones una imagen y activas cada una de las 784 neuronas de la capa de entrada de acuerdo al brillo de cada píxel en la imagen, ese patrón de activación causa un patrón específico en la siguiente capa, el cual causa un patrón en la siguiente, que finalmente da un patrón en la capa de salida. Y la neurona más iluminada de esa capa de salida es la, digamos, elección de la red para decir qué número representa la imagen. Y antes de entrar en la parte matemática para entender cómo una capa influye a la siguiente o cómo funciona el entrenamiento, hablemos de por qué siquiera tiene sentido esperar que una estructura de capas como esta pueda comportarse de forma inteligente. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? ¿Cuál es nuestra mejor suposición de lo que podrían estar haciendo esas capas de en medio? Bueno, cuando tú o yo reconocemos dígitos, lo que hacemos es juntar varios componentes. Un 9 en la parte superior tiene una forma circular, un aro o bucle, y del lado derecho tiene una línea recta. Un 8 también tiene un bucle arriba, pero también tiene un bucle en la parte de abajo. Un 4 básicamente se descompone en 3 líneas específicas, y cosas así. Ahora, en un mundo perfecto, podríamos esperar que cada neurona en la penúltima capa se correspondiera con uno de estos subcomponentes. Que cada vez que pones una imagen, digamos, con un bucle arriba, como en un 9 o en un 8, hubiera alguna neurona específica cuya activación fuera cercana a 1. Y no me refiero a este bucle de píxeles en específico, sino que la expectativa sería que cualquier patrón semiovalado posicionado más o menos arriba pusiera en marcha esta neurona. De esa manera, ir de la tercera capa a la última solo requeriría aprender qué combinación de subcomponentes corresponde a cuál dígito. Por supuesto, eso no resuelve nuestro problema, porque faltaría saber cómo podrá identificar los subcomponentes o incluso aprender cuáles deberían de ser los subcomponentes. Y todavía ni siquiera he mencionado cómo influye una capa en la siguiente, pero sigue conmigo en esto por un momento. Identificar un bucle puede dividirse en subproblemas. Una manera razonable de hacer esto sería primero reconociendo los pequeños bordes distintos que lo forman. Similarmente, una línea larga como la que podrás ver en el dígito 1, 4 o 7 en realidad es solo un borde largo, o podrías considerarlo como un cierto patrón de bordes pequeños. Así que, quizás, la expectativa sería que cada neurona de la segunda capa de la red corresponda con los relevantes y diversos bordes pequeños. Quizás, cuando una imagen como esta aparezca, active todas las neuronas asociadas con unos de 8 a 10 bordes pequeños específicos, que a su vez, después activen las neuronas asociadas con el bucle superior y una larga línea vertical, y que esas neuronas activen la neurona asociada con el 9. Si es esto o no lo que nuestra red final haga en realidad es otra pregunta, a la cual regresaré una vez que veamos cómo entrenar a la red. Pero esta es una expectativa que podríamos tener, un tipo de meta con una estructura de capas como esta. Por otra parte, puedes imaginar cómo el ser capaz de detectar bordes y patrones como estos sería realmente útil para otras tareas de reconocimiento de imágenes, e incluso más allá del reconocimiento de imágenes, hay todo tipo de cosas interesantes que podrías considerar hacer que se pueden dividir en capas de abstracción. El análisis gramatical del habla, por ejemplo, involucra tomar un audio sin procesar y recolectar distintos sonidos que combinados forman ciertas sílabas, que combinados forman palabras, que combinados hacen oraciones y que juntas forman pensamientos más abstractos, etc. Pero regresemos a entender cómo funciona esto. Visualízate a ti diseñando la forma en la que la activación en una capa debería determinar la activación en la siguiente. El objetivo es tener algún mecanismo que pudiera de algún modo combinar píxeles en bordes o bordes en patrones o patrones en dígitos. Y para ver de cerca un ejemplo muy específico, digamos que lo que esperamos que haga una neurona en particular de la segunda capa es detectar ya sea si la imagen tiene un borde en esta región de aquí o no. La pregunta que surge es, ¿qué parámetros debería tener la red? ¿Qué botones y perillas deberías poder maniobrar en la red para que potencialmente capture este patrón?
o cualquier otro patrón de píxeles, o el patrón de varios bordes que pueden hacer un bucle y otras cosas similares. Bien, lo que haremos será asignar un peso a cada una de las conexiones entre nuestra neurona y las neuronas de la primera capa. Estos pesos son solo números. Luego, toma todas esas activaciones de la primera capa y calcula la suma ponderada de acuerdo con estos pesos. Personalmente me parece útil pensar en estos pesos como si estuvieran organizados en una pequeña cuadrícula exclusiva para ellos. Usaré píxeles verdes para indicar los pesos positivos y píxeles rojos para indicar pesos negativos. Y la luminosidad de cada píxel es una vaga descripción del valor del peso. Ahora, si hiciéramos que los pesos asociados con casi todos los píxeles fueran 0, excepto para algunos pesos positivos en esta región que nos interesa, entonces tomar la suma ponderada de todos los valores de los píxeles en realidad sería igual a simplemente sumar los valores de cada píxel que se encuentra en la región que nos interesa. Y si en verdad quisieras detectar si hay un borde o no, lo que podrías hacer es tener algunos pesos negativos asociados a los píxeles alrededor. Por lo tanto, la suma será máxima cuando esos píxeles de en medio estén muy iluminados y los píxeles alrededor estén muy oscuros. Cuando evalúas una suma ponderada como esta, podrías tener como resultado cualquier número, pero para esta red lo que queremos son activaciones que tengan algún valor entre 0 y 1, por lo que una cosa que se hace comúnmente consiste en meter esta suma ponderada en una función que compacte toda la recta de los números reales a un rango entre 0 y 1. Y una conocida función que hace esto es la llamada función sigmoide, también conocida como la curva logística. Básicamente, los valores de entrada muy negativos terminan siendo cercanos a 0 y los valores muy positivos terminan cercanos a 1. Además, la función crece constantemente alrededor del valor de entrada 0. Así que la activación de la neurona en cuestión es básicamente una medida para saber qué tan positiva es la suma ponderada. Pero puede ser que tú no quieras que se ilumine la neurona cuando la suma ponderada es mayor que 0. Quizás solo quieras que esté activada cuando la suma ponderada sea mayor que, digamos, 10. Es decir, quieres un sesgo donde esté inactiva. Lo que haremos en este caso será simplemente sumar otro valor como menos 10 a esta suma ponderada, antes de poner el valor dentro de la compactante y aplastante función sigmoide. Ese número adicional es llamado el sesgo. Entonces, los pesos te dicen qué patrón de píxeles está captando esta neurona en la segunda capa y el sesgo te dice qué tan alta necesita ser la suma para que la neurona empiece a activarse significativamente. Y eso es solo para una neurona. Cualquier otra neurona en esta capa va a estar conectada a todos los 784 píxeles de la primera capa, y cada una de esas 784 conexiones tiene su propio peso asociado a ella. También, cada una tiene un sesgo, el cual es otro número que también añades a la suma ponderada antes de compactarla con la función sigmoide. Y todo eso son muchas cosas a considerar. Con esta capa oculta de 16 neuronas nos da un total de 784 por 16 pesos junto con 16 sesgos, y todo eso son solo las conexiones de la primera capa con la segunda. Las conexiones entre las otras capas también tienen un montón de pesos y sesgos asociados con ellas. Habiendo dicho todo eso, esta red tiene casi exactamente 13.000 pesos y sesgos, 13.000 botones y perillas que pueden ser girados y maniobrados para que esta red se comporte de diferentes maneras. Así que, cuando hablamos acerca del aprendizaje, a lo que se refiere es hacer que la computadora encuentre una configuración válida para todos estos muchos números, de manera que la red pueda verdaderamente resolver este problema en cuestión. Un experimento mental que es a la vez divertido y terrorífico consiste en imaginar que te pones a definir a mano todos estos pesos y sesgos, manipulando los números intencionalmente para que la segunda capa identifique bordes, la tercera identifique patrones, etc. Personalmente esto me parece algo satisfactorio, más que simplemente leer la red como si fuera una caja negra. De esta manera, cuando la red no actúa en la forma que esperas, si has construido esta relación entre pesos y sesgos y tienes una buena noción de lo que en realidad representan, tienes un punto de partida para experimentar con la estructura para mejorarla. O cuando la red funciona pero no por las razones que esperabas. Indagar en lo que están haciendo los pesos y los sesgos es una buena manera para poner a prueba tus suposiciones iniciales y poner al descubierto el espacio completo de todas las posibles soluciones. Por cierto, la verdadera función aquí es un poco incómoda de escribir, ¿no crees?
Así que déjame enseñarte una notación más compacta en la que se pueden representar estas conexiones. Así es como lo verías si eliges leer más acerca de las redes neuronales. Organiza todas las activaciones de una capa en una columna, como un vector. Luego organiza todos los pesos como una matriz, donde cada fila de esa matriz corresponde a las conexiones entre una capa y una neurona en particular en la siguiente capa. Lo que eso quiere decir es que tomar la suma ponderada de las activaciones en la primera capa, de acuerdo con estos pesos, corresponde a uno de los términos del producto matriz-vector de todo esto que tenemos a la izquierda. Por cierto, gran parte del aprendizaje automático consiste en tener un buen entendimiento del álgebra lineal. Así que para los que quieren un entendimiento visual de las matrices y quieran saber qué significa la multiplicación de matrices y vectores, echen un vistazo a la serie que hice de álgebra lineal, especialmente el capítulo 3. Regresando a nuestra expresión, en vez de tener que sumar el sesgo a cada uno de estos valores de forma independiente, lo representamos al organizar todos estos sesgos en un vector. Luego sumamos el vector completo al producto matriz-vector anterior. Luego, como paso final, ponemos todo en la función sigmoide de esta manera. Y lo que se supone que representa es que hay que aplicar la función sigmoide a cada componente en específico del vector resultante. Así que una vez que hayas escrito esta matriz de pesos y estos vectores mediante sus propios símbolos, puedes comunicar toda la transición completa de activaciones desde una capa a la siguiente en una expresión muy reducida y ordenada. Y esto hace que la parte relevante del código sea mucho más simple y mucho más rápido, ya que muchas librerías optimizan el infierno de la multiplicación entre matrices. ¿Recuerdas que al principio dije que estas neuronas son simplemente cosas que almacenan números? Bueno, por supuesto, los números específicos que almacenan dependen de la imagen que pones al inicio, así que en realidad es más preciso pensar en cada neurona como una función, una que toma todas las salidas de todas las neuronas de la capa anterior y arroja un número entre 0 y 1. Realmente, la red completa es una función, una que toma 784 números como entrada y arroja 10 números como salida. Es una función absurdamente complicada, que involucra 13.000 parámetros en la forma de pesos y sesgos que identifican ciertos patrones y que requiere muchas iteraciones de productos de matrices y la compactante función sigmoide. Pero a pesar de todo, es solo una función, y de cierta manera es alentador que se vea complicada. Lo que quiero decir es que si fuera más simple, ¿qué esperanza tendríamos de que esté a la altura del reto de reconocer dígitos? ¿Y cómo aborda el reto? ¿Cómo aprende esta red los apropiados pesos y sesgos solo viendo los datos? Bien, eso es lo que mostraré en el siguiente video, y también profundizaré un poco más en lo que esta red en particular está realmente haciendo. Ahora es el momento donde debo decir, suscríbete para estar notificado cuando algún nuevo video esté disponible. Pero en realidad, la mayoría de ustedes no reciben notificaciones de YouTube, ¿o sí? Mejor debería decir, suscríbanse para que las redes neuronales que forman la base del algoritmo que está detrás de las recomendaciones de YouTube crea que quieres ver contenido de este canal y aparezca en tus recomendaciones. De cualquier manera, mantente al tanto para más información. Muchas gracias a todos los que ayudaron a través de Patreon para que el video original en inglés fuera posible. Para finalizar, me acompaña Lisha Lee, quien hizo su doctorado en el aspecto teórico del aprendizaje profundo, quien ahora trabaja para Amplify Partners, quienes amablemente apoyaron la versión en inglés de este video. Así que, Lisha, una cosa que deberíamos explicar es esta función sigmoide. Según la entiendo, las primeras redes neuronales usaban la función para aplastar la suma ponderada para llevarla a un intervalo entre 0 y 1. Ya sabes, de cierta forma motivadas por este tipo de analogía biológica de las neuronas siendo activas o inactivas. Exacto. Pero relativamente pocas de las redes modernas siguen usando esta función sigmoide. Cierto. Es algo de la vieja escuela, ¿verdad? Cierto, o más bien, ReLU es algo que parece ser más fácil de entrenar. Y ReLU significa unidad lineal rectificada, por sus siglas en inglés. Sí, es ese tipo de función donde tomas un máximo entre 0 y un valor a, donde a está dado por lo que explicas en el video. Y creo que esto fue de cierta forma motivado parcialmente por una analogía biológica, de cómo las neuronas estarían o no activadas, y si éstas pasan un cierto límite, esta sería la función identidad, pero si no, simplemente no serían activadas y serían 0. Así que es un tipo de simplificación. Usar sigmoides no ayudó en los entrenamientos, o mejor dicho, fue muy difícil en cierto punto y la gente mejor usó ReLU,
y sucede que funciona muy bien para estas redes neuronales increíblemente profundas. Ok, gracias Lisha. Para su conocimiento, Amplify Partners trabaja con expertos construyendo las próximas compañías que se enfocan en aplicaciones de la inteligencia artificial. Si tú o alguien ha pensado en iniciar una compañía algún día, o si estás trabajando en una ahora, a la gente de Amplify le gustaría escucharte. Incluso, designaron un correo específico para la versión original en inglés de este video, el que ves en pantalla, así que siéntete libre de escribirles a esa dirección.